El miedo, aliado o enemigo. El miedo es una emoción desagradable, no nos gusta. Incluso solemos entenderla como negativa. Pero a pesar de su mala fama, el miedo es uno de nuestros mejores aliados para la supervivencia, ya que pretende mantenernos seguros y a salvo. Cuando sentimos miedo, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, abrimos los ojos levantando el párpado superior y extendemos nuestros labios en dirección a las orejas. La sensación es de tensión y alerta y se descarga una gran cantidad de energía hacia nuestros brazos y nuestras piernas, que nos permitirá en última instancia huir o atacar. ¿De qué nos informa el miedo? El miedo nos informa de la existencia de una amenaza. Simultáneamente a la reacción física, nuestro cerebro analiza si para la amenaza que estamos percibiendo tenemos suficientes recursos de confrontación, si la hemos visto antes, qué otras cosas acompañan a la amenaza y valora si la opción más viable es la de huir o la de atacar. En ese momento, las imágenes, los sonidos y las sensaciones se van asentando en nuestro archivo mental de experiencias. El miedo irracional, que en nuestra época actual y en la sociedad occidental experimentamos con más frecuencia el miedo irracional, ya sea a través de fobias o de trastornos por ansiedad, que no el miedo por una amenaza real. No vivimos rodeados de amenazas. La fobia es el miedo a una situación, objeto o ser que racional y lógicamente no se prevé que pueda hacernos daño. No existe un peligro objetivo que justifique el miedo o el pánico que estamos sintiendo. Por ejemplo, la fobia a las arañas, la fobia al dentista, la fobia a volar en avión. La ansiedad, el mal del siglo XXI, es el miedo anticipatorio, la alerta. Cabe decir que la ansiedad a secas forma parte de nuestro estado natural y es necesario para la supervivencia, pero está en unos niveles tan bajos que no nos impide vivir plena y satisfactoriamente. El problema es cuando existe un exceso de alerta, un exceso de ansiedad, ya que los efectos físicos y mentales nos impiden vivir con normalidad. Es decir, la excesiva alerta nos perjudica más de lo que trata de protegernos. ¿Y qué sucede con el miedo a hablar en público o el miedo al fracaso, el miedo a perder? Esto no es miedo, un poco sí, pero no es miedo del todo. Es inseguridad, que es un sentimiento. Aquí se mezcla un poquito de ansiedad con una cucharadita de baja autoestima, con una pizca de anhelo por ser aceptado y por pertenecer. Nada que con unas sesiones de coaching conductual e inteligencia emocional no se solucione. ¿Cómo superamos el miedo? La única opción para superar el miedo es hacerle frente. La afrontación de un miedo comienza por comprenderlo, ponerle razonamiento, entender hasta qué punto la amenaza es real o no y qué recursos son necesarios para sobrevivirla. Muchas veces el proceso de afrontación de los miedos termina en la fase de comprensión, ya que, como hemos dicho, la mayoría de nuestros miedos hoy en día son irracionales. ¿Todos sentimos miedo? Sí, no hay nadie en el mundo que no sienta miedo, a no ser que sufra alguna enfermedad o psicopatología. Siguiente ventanilla. Sobre todo a partir del momento que se es consciente del sufrimiento y de la muerte, nuestro temor más primitivo. Puede parecer que los bebés y los niños pequeños casi no le temen a nada porque no ven el peligro y suelen tener una conducta temeraria. Esto nos indica que a sentir miedo también se aprende. Aprendemos a qué tenerle miedo, aprendemos a cómo expresar el miedo, así como a afrontarlo o a evitarlo a toda costa. ¿Qué diferencia a una persona valiente de una persona cobarde? Las personas valientes escuchan lo que el miedo les advierte, valoran sus recursos y su actitud es la de hacer frente a la situación a pesar del miedo. El miedo es un aliado para ellas. Las personas cobardes permiten que sus miedos les vayan limitando y no se plantean afrontarlo, por lo que dedican su energía a evitar situaciones que les generen esta emoción. El miedo es su enemigo. Para hacer frente a los miedos, la técnica de empujarte y hacerle frente de golpe suele ser un poco contraproducente. Podemos convertir una fobia en un trauma directamente. Lo mejor para afrontar los miedos es ir acercándonos a ellos muy poco a poco. Recordad, cuando tengáis miedo, preguntaros qué es lo que se está viendo amenazado. ¿Y tú, frente a qué miedo fuiste valiente? Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.